Buenas, lo prometí es deuda. Os dije que os iba a subir unos vídeos contándoos lo mismo que os mostraba en la charla del Power Day desde Santiago. Sé que he tardado mucho, lo siento, pero bueno, he tenido horas en casa y no he encontrado el momento. Bueno, voy a repetir para los que estuvisteis en la charla la misma sesión que hice en el Power BI Days, y para los que no, voy a hablar del diseño gráfico aplicado a Power BI. Empezamos aquí. ¿Qué soléis hacer cuando solicitan un informe de Power BI? Pues yo lo que normalmente hago es pedirle al cliente qué métricas va a querer el informe, qué filtros va a querer, qué gráficos va a querer, número de páginas, todo muy a nivel del dato que quiere visualizar, pero no me centro demasiado en el diseño que va a tener. Bueno, o antes no lo hacía, ahora intento hacerlo. ¿Qué pasa? Que tú llegas a hacer lo que te solicita el cliente, dedicas un montón de tiempo con la instalación, dependiendo también de en qué parte estés focalizado. Puede ser que hagas un poco de todo, puede ser que no, pero si estás un poco en todo como yo, harás la extracción del dato, el modelado, tratarás mucho el dato, invertirás mucho tiempo en esa parte. Y al final, en lo que menos tiempo normalmente se suele invertir es en cómo se va a visualizar en el informe. Llegarás, se lo harás al cliente y el cliente dirá, bueno, no sé, vale, no está mal, el dato, tal, te suelen pedir muchos cambios, y esto no está así, esto no está así. ¿Cómo podemos evitar todo esto? ¿Y cómo podemos contentar más al cliente? Poniéndole un poco más de foco en el diseño. ¿Por qué? Porque al final es lo que ve, y no solo en el diseño, sino en la usabilidad. Normalmente, además, la persona que te solicita el informe no es la que lo va a utilizar, pero va a haber mucha más gente por detrás que lo utilice y que no sepa lo que te ha pedido ni cómo usarlo. Y esa persona que lo ha solicitado normalmente no quiere invertir mucho tiempo formando al resto de personas que lo van a utilizar. Con lo que hay que invertir tiempo en la usabilidad y en el diseño. ¿Qué vemos aquí? Aquí vemos una web. No es un informe, no. Es una web que creo que es de compra-venta de... Miro un poquito al lado porque es donde tengo, mi chuletita, donde veo lo que os estoy contando. No el texto, pero sí la web, que es horrible, es horrorosa, o a mí me lo parece, no sé lo que os parece a vosotros. Pero han aplicado un montón de color por todas partes. No parece, o a mí al menos no me parece muy fácil de usar. No sé ni cómo alquilar, ni cómo nada, si es de alquiler. No me da confianza, yo no metería mis datos bancarios aquí. No sé, quien quiera meterlos que lo haga, pero yo no lo haría. Bueno, por otro lado, ¿qué tenemos aquí? No tiene nada que ver con ClickFramework. Tenemos una web muchísimo más clara que la anterior. No han utilizado todos los colores que existen en el mundo habidos por haber. Están representando además, se nota que es la web del Corte Inglés. Tiene un menú de navegación, un filtrado, el carrito de compra, el cliente, todo tiene mucha claridad, te hacen fácil el comprar. ¿Por qué? Porque lo que quieren es vender. Pero bueno, al final con nuestros informes también queremos transmitir algo y queremos que nos encarguen cada vez más, ¿no? Al final queremos que les sea fácil usar, que se queden contentos, que se entienda y que el dato sea el correcto. Porque solo centrarnos en el diseño, pues no es cosa buena. Si el dato no vale, el informe tampoco. ¿Qué podemos ver aquí? Aquí podemos ver 4 webs distintas, como en el caso anterior, yo las veo bastante claras, tienen además la misma forma de navegación en el menú, el filtrado, el carrito de compra, el usuario, son muy similares. ¿Por qué? Porque al final una web o incluso una aplicación tiene que ser muy sencilla y tiene que seguir unos patrones comunes
entre todas las webs que, le he dado al micro, entre las webs que diseñes para que sea fácil de usar y pues eso, la gente la utilice al fin y al cabo. ¿Qué podemos diferenciar aquí? Podemos diferenciar 4 marcas. ¿Cómo se consigue esto? Por eso son comunes y distintas. Porque por los colores, por la tipografía, por la simbología, por una serie de elementos podemos estar diferenciando 4 marcas. La de la derecha es MediaMarkt, la de la izquierda es un poco más difícil de identificar porque hay marcas, sobre todo hoy en día que se lleva mucho el minimalismo, aplican cosas tan comunes que parecen al final casi la misma marca. ¿Qué pasa? Que a la hora de vender hay distintas técnicas que son ser igual que tu competencia, diferenciarte de tu competencia y dependiendo de las técnicas que utilicen, pues también se verán reflejadas en estos elementos que van a utilizar. Vale. ¿Cómo podemos llegar a esto en nuestros informes? Pues podemos solicitar a nuestros clientes el manual de identidad corporativa, porque normalmente cuando se hace una marca, lo normal, dependiendo del tamaño de la marca, de lo que inviertan en ello, se generará un manual de identidad corporativa. ¿Qué es esto? Esto es un documento donde se define todo lo relacionado con la marca, todo lo que debe tener, es decir, todo lo que debe tener, todo lo que se debe utilizar para esa marca, colores, tipografías, simbología. La disposición dentro de, por ejemplo, dentro de una web, dentro de un packaging. Un packaging es el envase, por ejemplo, de un producto. Así, los diseñadores y todo lo que sea con esa marca, si aparece, por ejemplo, en una revista o en lo que aparezca, se sabe cómo se tiene que utilizar esa marca y cómo va a ser reconocible esa marca. Nosotros podemos solicitarlo al cliente. ¿Qué pasa? Que muchas veces con quien trabajamos es con el departamento de BI y no con el departamento de marketing, que probablemente sean los que disponen de esta información. Y nos van a decir qué cosa es esta. ¿Qué podemos hacer si no nos lo facilitan? Pues podemos fijarnos en la web de la marca. Es algo muy habitual en las marcas y se van a haber diseñado siguiendo esos conceptos del manual de identidad corporativa. Como tienen los colores, las tipografías, podemos inspeccionar el código de la página y obtener información, recursos que poder aplicar también a nuestros informes. ¿Qué pasa? ¿No tiene web o queremos añadir más cosas? Pues nos podemos fijar en el logotipo de la marca. ¿Por qué? Porque al final va a tener lo mismo, la tipografía de la marca, el color de la marca. Va a darnos también, que lo vamos a ver a continuación, información respecto a los valores de la marca. No voy ahora a entrar en detalle porque lo vamos a ver a continuación. Así que preparaos porque vienen muchas más cosas. ¿Qué otra cosa podemos fijarnos? Como os decía, el packaging al final sigue tiene que seguir la misma identidad de esa marca. Las mismas tipografías, los mismos colores. Con lo que podemos fijarnos en el packaging. También podemos investigar sobre esa marca. Y podríamos hacer lo que vais a ver a continuación. ¿Qué vais a ver? Aquí aparecen marcas de venta de ropa online, ¿vale? Podemos ver, de venta de ropa online, de venta de ropa. Vemos que son muy distintas. ¿Cómo? Pues aquí estamos viendo en este tablero qué colores se utilizan, qué tipografías se utilizan y cuáles son sus valores de marca. ¿Cómo podemos hacer esto? Nos llega un cliente y nos dice, pues tengo una marca que es de ropa, es artesanal, intenta ser cercana, representa toda la naturaleza, ¿vale? Al final nos está diciendo una serie de conceptos de valores de su marca. Con esto podemos obtener 4 o 5 palabras que representen esta marca. Las ponemos en un tablero, pondríamos ropa artesanal, cercano y natural, y con ello podríamos pensar en qué tipografías
representarían esto, qué colores representarían esto. Y también nos puede dar ideas de qué utilizar, iba a decir en nuestra web, qué utilizar en nuestros reportes. Por ejemplo, con la primera, pues podríamos pensar como es natural, cercana. Con el cercana y artesanal yo pondría una tipografía que parezca más hecha a mano, colores que representen la naturaleza. Con la siguiente, ¿qué podemos ver? Pues vemos una marca deportiva, de superación, movimiento, ropa. Eso sería ropa, lo vamos a repetir a lo largo de las marcas porque son todo marcas de ropa. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una letra más dinámica, más dinámica. Aquí es sencilla, pero aplicado al informe al que yo generase, intentaría darle ese movimiento que representa, que es uno de los valores de la marca, ¿no? Para representar su concepto, con degradados, la tipografía un poquito más fina, más alargada, dependiendo de dónde se use, que sería en contraste con ese logotipo que estamos viendo ahí. Vale, la siguiente. Tenemos una marca de ropa atrevida, auténtica, divertida. Con esta marca podemos ver también su identidad. Yo utilizaría una letra, pues como aparece en el logotipo, más redondeada, todo más rellenito. La iconografía también la haría rellena. Utilizaría pues eso, colores que sean más atrevidos. Aquí con lo del panel pues se ve, creo que bastante claro. Cualquier duda me podéis preguntar después en comentarios. Sería muy distinta esa marca a la última que estamos viendo, que es elegante, representa el minimalismo, el lujo, es bastante diferente. Al ser minimalista podríamos utilizar una escala de grises, la letra bastante más recta, bastante más sin tener ese hecha a mano, que no sea tampoco muy rellenita. De cara al informe lo que haría sería hacerlo bastante sencillo, reducir bastante los cuadros, reducir todos los elementos para que sea bastante minimalista y elegante. Bueno, ahora llegamos con todo esto para estas 4 marcas y nos solicitan un informe de Power BI. Llegamos y decimos, venga, vamos a hablar con el cliente, vamos a pedirle lo que os había dicho al principio, las métricas, los filtros, los gráficos que quiere ver. Llegamos, abrimos Power BI, bueno, ya hemos modelado y me voy a centrar más en el diseño, no en el modelado. Quizá os suba algún vídeo más adelante de modelado, pero por ahora vamos a centrarnos en esto. Pues como podéis ver, lo abrimos y lo tiramos todo lo que nos ha solicitado el cliente. Aún dentro de lo que cabe, este tiene un poco de orden. Yo he llegado a ver informes productivos en los que los filtros están combinados entre los gráficos del informe. Este al menos está en un lateral. Pero aquí nos hemos centrado solo en que se visualice lo que quiere el cliente. Llamamos al cliente, se lo entregamos y nos dice me falta algo, no sé el qué, pero necesito algo más. Recuerdo un compañero al que le pasó, le hizo un informe al cliente y le decía al cliente quiero algo más, y él decía, pero ¿qué más te doy? Te he dado lo que me has solicitado, no sé qué más darte. Pues ahora vamos a ver qué más le podemos dar. Siguiente paso con ese informe, con lo que os he dicho, vamos a darle un poquito más. Vamos a pensar en la usabilidad, vamos a redistribuir los elementos del informe para que tengan sentido. Al principio pondremos los KPIs, que en este caso los he puesto simplemente para esta explicación sin una comparativa, pero si queremos que sean de verdad KPIs tendríamos que poner una comparativa versus el año anterior, versus el objetivo, para que de verdad sepa el cliente si esos valores son buenos o son malos. Bajo tenemos margen de ventas por mes, por categoría, los gráficos que nos haya solicitado. Hemos puesto los filtros arriba, el principal de año arriba a la derecha y después un panel de filtrado. Esto no es necesario. Aquí, yo por ejemplo, si tengo muchos filtros, preferiría ponerlos en un panel de filtrado para no llenar todo el lienzo de filtros, porque después también es bastante difícil de mantener a mi parecer.
Pero esto es un poco para daros ideas para que podáis aplicar a vuestros informes. No hay que hacerlo todo, no es necesario. Igual que también hemos puesto un menú de navegación a la izquierda, se podría utilizar por defecto de Power BI. Aquí son opciones para que después podáis aplicar. ¿Qué más hemos añadido que mejora la usabilidad? Pues como hemos hecho ese panel de filtrado que está oculto, bueno, incluso aunque veamos ahí el año, si selecciona varios, pues es un poco más difícil de ver lo que tiene seleccionado. Abajo lo que le hemos puesto es una etiquetita donde pueda ver todo lo que ha seleccionado en esos filtros. Vale, ahora queremos dar un paso más. Como hemos visto en las webs del principio, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos llegar a tener lo mismo que hemos visto con las 4 webs del principio? Es decir, que esas 4 marcas de ropa tengan su identidad, porque les hemos generado un informe que va a cambiar el dato, pero realmente muestra lo mismo para esas 4 marcas. ¿Cómo podemos darle identidad? Pues podemos hacer lo siguiente. Necesitaremos inspiración. Yo al menos no he nacido enseñada y creo que nadie. No sé, si alguien ha nacido enseñado, pues suerte de él, pero no es el caso. ¿Cómo puedo tener inspiración? Pues puedo utilizar herramientas o webs o recursos como Pinterest. Pinterest a mí me parece una herramienta muy interesante porque puedo buscar, por ejemplo, diseño dashboard o buscar temas, marca no sé qué, bueno, no sé qué, marca ropa, marca natural, marca lo que sea. Dashboard, pues eso, más orientado a lo que estamos buscando. Y obtener mucha inspiración, porque lo que nos genera, bueno, lo que nos enseña al final son imágenes del concepto que estamos buscando. Y con esas imágenes podemos generar tableros, que al final son grupos de esas imágenes, que después poder utilizar para inspirarnos cuando tengamos el caso de un cliente concreto. ¿Qué más podemos utilizar? Podemos utilizar YouTube, podemos utilizar Behance. Behance es como una especie de, bueno, es una web donde mucha gente sube cosas que ha hecho, un poco como portfolio al final. Podemos utilizar incluso en Instagram. En Instagram, si vamos a la lupita y buscamos por un concepto, también podemos obtener imágenes relacionadas. Y web. Lo último, el iconito este que estáis viendo por ahí es una web. ¿Por qué digo web? Web puede ser algo muy, como habíamos visto, web aplicado a la marca, web de marca, o más en este caso, en esta parte que os estoy enseñando, me refiero a las guías de diseño web, porque al final es algo muy estandarizado que se sigue desde hace mucho tiempo y que podemos aplicar, que es bastante similar a nuestros informes. Es más, en el último evento que estuvieron hablando de la evolución de Power BI. Al final se va a parecer más a una aplicación, su uso, o a una web. Va a tener muchas utilidades que no son simplemente a nivel de visualización del dato. Bueno, con esto teníamos la primera parte, la de la inspiración. ¿Qué otras cosas, qué debemos hacer después con esta inspiración? Generar mockups. ¿Qué es un mockup? Es un boceto del diseño que va a tener, por ejemplo, imagínate, un mockup de un coche. Pues será un boceto de cómo se va a hacer ese coche, de cómo va a ser el coche para una empresa de coches. Pues un mockup de un informe de Power BI tendrá, puede ser a nivel mucho más sencillo, de tengo estos elementos y cómo los voy a distribuir, voy a tener tantas páginas. Puede ser ese boceto con papel y lápiz, que sería lo más sencillo. Puede ser en Excel, pero en Excel no nos fijaríamos mucho en el color, nos fijaríamos más en la distribución de los elementos. Puede ser en PowerPoint, que al final, a ver, estamos trabajando con herramientas de Microsoft, es muy normal que tengas PowerPoint, con lo que podríamos utilizar PowerPoint. Después podríamos ir más a herramientas de diseño, herramientas más complejas como Illustrator, como XD, si tenemos la suite de Adobe, como Figma, que lo bueno, ya os hablaré posteriormente de ello, pero es una herramienta gratuita hasta cierto punto, que poder utilizar para diseñar. Canva, yo no la he utilizado, pero he oído mucho hablar de ella, que te facilita mucho la vida.
por lo que he oído, y Power Mockup, que tampoco la he usado, pero ahí la tenéis. Vale, con esto ya tendríamos nuestro mockup, ya, pues dependiendo de la complejidad. ¿Qué pasa? Que muchas veces, o a mí me ha pasado, que el cliente te dice no inviertas tiempo haciéndome un mockup. Después otras veces te dicen no, es que yo lo quiero. Bueno, aquí que sepáis que lo suyo sería hacer un mockup, porque si yo llego, me hago todo el trabajón de hacerme el informe, se lo entrego al cliente y después me dice pues esto no es lo que esperaba, me toca rehacerlo y voy a perder más tiempo que hacer una serie de bocetos que enseñarle al cliente, puedo hacer incluso distintas versiones y que ya me diga, pues mira, quiero esto. Y ya me pongo a diseñar teniendo una base sólida. Después del mockup, que me enrollo mucho. ¿Qué haríamos? Pues ya haríamos bancos, bancos de imágenes, de iconos, de fondos y otros elementos. Aquí con banco me refiero a repositorio, ¿vale? Que también hay personas que digo banco y me dicen que... Vale, con bancos de imágenes, a no ser que seáis fotógrafos, tendréis que recurrir a imágenes que ya existan. Podemos utilizar Pixai, FreePik, Stock es de pago, Pixels y Stock y otras muchas que al final son repositorios de imágenes, algunas gratuitas y otras de pago. Vale, pues ¿qué podemos hacer? O tener iconos también, como hay bancos de imágenes, hay también bancos de iconos. Lo que pasa es que aquí me voy a centrar más en cómo hacerlo nosotros para que sea personalizable completamente a nuestra marca y nuestras necesidades. Pues podemos utilizar eso, como decía, Illustrator o Figma. Ya, si vamos a herramientas de pago, herramientas gratuitas. Para fondo, pues tendríamos Figma, tendríamos XD, PowerPoint, Canva, Illustrator. Bueno, en la parte de otros que tenemos, pues podemos hacernos al final un repositorio de distintas formas de filtrado, con menús, con bookmarks, como queramos. No, bookmarks al final utilizaremos bookmarks para hacer el panel, de momento. ¿Qué podemos hacer? También hacernos nuestra biblioteca de estilos de navegación, como os enseñaba antes el menú de antes, podemos hacerlo más complejos, más en referente al diseño, veremos ahora unos ejemplos de ello, que podemos tener también repositorios de temas, de guías de distribución de los elementos, del contenido dentro de nuestro lienzo y de gráficos SVG, por ejemplo. Hay muchos otros, pero estos son algunos. Ahora, con todo lo que hemos visto, vamos a aplicarlo a los informes, bueno, a los 4 informes de las 4 marcas. Aquí, importante, esto lo he hecho un poquito a lo rápido. Lo suyo sería, pues eso, hacer el mockup, pensarlo mejor, se puede ir mejorando incluso. Uno de ellos, que para mí es el que quedó mejor, era el que menos me gustaba y al que le invertí más tiempo y al final fue el mejor porque la primera versión no tiene por qué ser la mejor. Hay que darle vueltas y ir rediseñando y mejorando. Al final, cuando ya lo tengas, si es para una marca concreta, va a poder reutilizar ese fondo y esos elementos para todos los informes que haga. Vale la pena invertir más tiempo inicial que después ir teniendo que retocar 1.000.000 de informes. O eso es mi punto de vista, lo que yo considero. Vale. Vamos a verlos en detalle. Aquí tendríamos el de la marca divertida, joven, original. Vale, ¿qué habíamos dicho? Habíamos dicho que yo iba a utilizar un icono que fuese relleno, todo más redondeado. Aquí hemos utilizado los colores de la marca, cambiándole el tema al informe. Hemos puesto los gráficos, hemos redistribuido los gráficos. Lo que veis arriba son gráficos SVG, que en otro vídeo explicaré cómo se hacen. Tenemos el panel de filtrado que hemos personalizado, que tenemos a la derecha. Hemos aplicado el logotipo de la marca a la izquierda. Eso, hemos personalizado todo este informe con ello. Vamos a la siguiente hoja. ¿Qué tenemos? Bueno, sí, importante deciros. El filtrado lo he hecho con bookmarks de los que seleccionas elementos concretos para que no actualice toda la página.
Y el panel de navegación lo podemos hacer de varias formas, o con botones o con la navegación esta de botones que te permite, que te genera todas las páginas. Tú le das a incluir elemento o tal y te permite añadir todas las páginas que tenga en el documento, básicamente. Vale. Así la pones, importante, en invisible, todo el contenido, y le puedes poner que cuando pases por encima un hover para que se ilumine el iconito, por ejemplo. Este que está aquí es el de marca hecha a mano, cercana, artesanal, bueno, el artesanal hecha a mano, natural, podemos ver los colores, podemos ver como antes el filtrado, la navegación. Importante, este tiene un error de diseño, o lo que consideraríamos un error quizá. ¿Cómo podemos diferenciar que un valor es positivo o negativo para la compañía? Normalmente se utiliza el rojo y el verde. ¿Qué pasa? Hemos utilizado el verde en todo el informe, con lo que va a ser muy difícil diferenciar si un valor es correcto o es incorrecto. Podríamos utilizar otra tonalidad de verde que destaque más, o podríamos indicarle al cliente que el color que se va a utilizar en los gráficos va a ser otro, aunque sea relacionado con la naturaleza, pero que no perjudique nunca el diseño que estemos aplicando a que se entiendan los datos. No es todo aplicar color. Incluso podría ser blanco y negro, intentar aplicar la marca, pues eso, con alguna serie de detallitos que no perjudiquen su visualización. El siguiente de aquí. Bueno, sí, importante. Hemos aplicado también, que no lo he dicho, la tipografía de la marca, que a algunos os podrá gustar más, os podrá gustar menos, pero al final, si es la tipografía, lo que podemos hacer es, si una tipografía no se ve bien, no se puede diferenciar correctamente, proponerle otra al cliente, una que se vea mejor. Bueno, que se vea mejor, que se entienda mejor. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos el siguiente, que era lo diré, el minimalista. Aquí tenemos, hemos reducido los elementos, quizá quitaría las cajitas que tenemos arriba incluso para que sean más minimalista, todo con la escala esta de grises. Quizá los iconos de la derecha, a la izquierda de la navegación no se ven demasiado bien, habría que replantearse si se cambia de otra forma, lo que os he dicho. Al final se generarían varias versiones de esto hasta encontrar cuál es la mejor. ¿Vale? Por último, no sé si os habéis dado cuenta, pero cada uno de ellos tiene un menú distinto de navegación. Esto lo he aplicado así para daros ideas a la hora de diseñar vuestros informes. No tiene por qué ser todo igual. ¿Qué tenemos aquí? Esta es la que os decía que aplicaría un fondo degradado. Tenemos los colores que son muy vibrantes de la marca. Todo genera una sensación de movimiento. Tenemos los gráficos SVG arriba. Ya veremos en otro vídeo cómo poder realizarlos. Al final hemos aplicado lo mismo. Estos fondos los hemos hecho con Figma, lo veremos. Los iconos con Illustrator. Y después personalizar el tema pues utilizando el Visual Studio para editar. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos los informes para las 4 marcas. ¿Cómo podemos mejorar la usabilidad de estos informes? Podemos añadir lo que vamos a ver a continuación. Si os habéis fijado, en el menú de navegación teníamos 3 iconitos abajo separados de los de arriba. ¿Qué son estos 3 iconitos? Pues por un lado tendremos el glosario de términos del informe, que me suele pasar mucho, que es pues este usuario no lo entiende, esto no lo entiende, y al final realmente son conceptos de negocio, pero que lo ha definido el departamento que hay por encima de las personas que lo suelen utilizar, y esas personas no saben qué significa cada uno de esos términos de negocio. Pues podemos poner un glosario con esto. ¿Qué más podemos hacer? El siguiente botoncito, el de la I, podría darnos información sobre los elementos de la página. Por ejemplo, ¿qué tenemos aquí? Sí. Tenemos la descripción de cada uno de los elementos de lo que contiene. Este gráfico tiene la evolución mensual del margen de las ventas, la línea muestra el número de ventas por mes. Podemos salir de este diálogo donde te va explicando cada uno de los gráficos,
o eso, o verlo aquí. Importante, no os fijéis mucho en cómo he hecho esta parte visual porque se podría mejorar. Lo he puesto simplemente a lo sencillo. ¿Cómo he hecho esto? Lo he hecho con bookmarks. Siguiente, el último botón. El de este sería el del esquema de navegación o diagrama de navegación. ¿Qué me suele pasar mucho? Que aunque tú definas algo con el usuario, después cuando va a usarlo, aunque se parezca incluso a una web que ha utilizado su marca o se parezca a lo que sea, o lo haya definido él, muchas veces no les es tan fácil, tan sencillo utilizarlo. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacerle una descripción de cada uno de cómo utilizar ese informe. Ya no a nivel de lo que contiene, sino a nivel de qué va a pasar cuando pulse cada una de las cosas. Pues mira, ahí tienes el logotipo de la marca, la página en la que te encuentras, que es el informe de ventas. Si le damos a siguiente, ¿qué tenemos ahí? Pues tenemos el menú de navegación. Si le pulsas con uno de los botones, pues va a pasar esto, no va a pasar. Si le das siguiente, pues mira, este es el panel de filtrado. Si le pulsas aquí, tienes más filtros. Porque lo que pasa normalmente es que te dicen, es que yo te he pedido 20 filtros y solo veo el de año ahí. ¿Cómo puedo acceder a todo esto? Pues mira, pues si le das esa información, te va a explicar cómo puedes acceder. Bueno, si tenéis alguna pregunta más, esto es todo para el primer vídeo. En los siguientes os mostraré cómo generar esto que habéis visto en este, ¿vale? Cualquier duda me la ponéis en comentarios. Muchas gracias. Un abracito a todos.